ahí la dejamos, ¿no? Entonces, miren, la clase pasada, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en los transformadores, ¿no? En los transformadores monofásicos, pero también nosotros tenemos que pensar de que se tienen que desarrollar, ¿no? Cálculos en los transformadores monofásicos, es decir, para que ustedes puedan bobinar los transformadores monofásicos, ustedes tienen que entender, ¿no? De que hay una cierta cantidad de vueltas o espiras en el transformador, ¿no? Entonces tienen que hacer cálculos y esos cálculos pues vienen pues producto de la experiencia muchas veces, vienen producto de análisis, ¿no? De investigación de, ¿no? de los genios en electricidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? de un transformador, ustedes tienen que pensar de que ese transformador tiene una potencia, ¿está bien? Tiene una potencia. Y esa potencia, miren, ¿no? Yo les dije, ¿no? La potencia del primario en el transformador es igual a la potencia del secundario. Pero esa potencia es en volt-ampere. También les expliqué eso. Entonces, cuando yo digo potencia, no, lo voy a representar con una letra S. ¿Sí? Con una letra S lo voy a representar. Entonces, al representar con una letra S, ¿no? Al representar con una letra S, entonces yo puedo decir que potencia, ¿no? Que potencia va a ser igual a voltaje, ¿no? Voltaje por intensidad, ¿no? Voltaje por intensidad. Ojo de que no me está mencionando el coseno phi, solamente me está dando voltaje por intensidad. O sea, la potencia S de un transformador viene representado por voltaje por intensidad, sea del primario o secundario, no hay problema. ¿Ya? También tenemos que entender que el transformador tiene un núcleo, donde se va a bobinar tanto la bobina primaria como la bobina secundaria. ¿No? Entonces, no hay que confundir. S mayúscula, S viene a ser potencia aparente del transformador. Y aquí tengo una S, N, una SN, que viene a ser sección del núcleo. Quiero que me entiendan eso. SN viene a ser sección del núcleo. Aquí va a ser igual a sección del núcleo. Viene a ser igual a una constante A, ¿no? Esa constante A viene relacionado a que ese transformador, ¿no? Puede tener una constante, por ejemplo, 0,98 o puede ser igual a la unidad, ¿no? Multiplicado ¿por qué? Por la raíz cuadrada de la potencia del transformador. Repito, la sección del núcleo del transformador, la sección del núcleo, todo transformador tiene núcleo. Esa sección del núcleo va a ser igual a que a una constante A, ¿no? Que puede ser 0,98 o puede ser la unidad, multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia aparente del transformador. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí tenemos de que nos está dando a entender de que la sección del núcleo va a ser igual a por la raíz cuadrada de su potencia del transformador. Ahora, también tenemos el flujo, ¿no? máximo de un transformador, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A la inducción por la sección del núcleo, ¿no? A la inducción por la sección del núcleo. Entonces, la inducción, ¿no? Les dije, ¿no? 10.000, ¿no? Por la sección del núcleo, que vendría a ser, ¿no? Por ejemplo, en un transformador pequeño, vamos a hablar más o menos de 100 volt-ampere, un transformador pequeño, del tamaño de un puño, un transformador de 100 volt-ampere, ¿no? Puede ser que esa sección mida 12 centímetros cuadrados, es decir, 4 por 3, 4 por 3 centímetros, 4 por 3, 12 centímetros cuadrados. Entonces, ahí estamos entendiendo de que, ¿no? Lo multiplicas por
B, que es la inducción, ¿no? Entonces te va a dar el flujo, ¿no? El flujo magnético, ¿no? Máximo. Ahora, por eso dice aquí, S viene a ser la potencia aparente del transformador. S viene a ser la potencia aparente del transformador. ¿Ya? Sn viene a ser la sección del núcleo. A, parámetro según calidad de la chapa empleada, ¿no? Es una constante, pero va a depender del parámetro según la calidad de la chapa empleada. Por lo general es 1, ¿no? Pero algunos consideran, en función a la frecuencia, le ponen 0.98, que se aproxima a la unidad. ¿Estamos bien? Hay otra fórmula que también nos dice, estamos viendo una de las posibles realizaciones del transformador, que dice el número de vueltas. Miren, el número de vueltas en el primario, ¿no? En el primario va a ser igual a que a voltaje en el primario entre 4,44 por la frecuencia por el flujo máximo, ¿no? Y te va a dar el número de espiras, el número de espiras. Pero ese flujo, tú puedes decir que es igual a la inducción por la sección del núcleo. Al flujo le puedes dar el valor de la inducción por la sección del núcleo. O sea, si no te dan flujo, tú sabes que inducción es 10.000 y la sección del núcleo ya la tienes porque has medido con tu regla, ¿no? Entonces ya puedes sacar la sección del núcleo, ¿no? Entonces, la sección del núcleo también lo vas a determinar en función a esta A, ¿no? A por la raíz cuadrada de la potencia del transformador, ¿no bien? Y ahí te sale el número de espiras del primario. Igual para el secundario, solamente, ¿cuál va a cambiar? ¿No? Voltaje 2, ¿no? Número de vueltas del secundario cambia voltaje 2. Porque si tú tienes en el primario, por ejemplo, 220 voltios y en el secundario tienes 12, entonces aquí en el primario vas a poner 220 y en el secundario pondrás 12 voltios. 12 voltios. Entre 4,44 por la frecuencia que es 60, ¿no? A menos que te dé un dato que es 50, que es en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Te pueden dar 50, ¿no? Y tienes flujo, que es inducción por la sección del núcleo, y tienes el número de espiras, ¿no? Entonces, si en 220, en 220 te da, por ejemplo, 700 espiras en N2, teniendo un voltaje de 12 voltios, pues el número de espiras va a ser menor, pero la sección del cable va a ser mayor, ¿no? Aquí tenemos la relación de transformación, ¿no? La relación de transformación también tenemos, que es igual, ¿no? Voltaje 1 entre voltaje 2 es igual a N1 entre N2. O sea, directamente está relacionado. El voltaje 1 entre voltaje 2 es igual a N1 entre N2. Es decir, hay una relación directa en función al voltaje. Es decir, si yo tengo mayor voltaje, mayor número de espiras. Si tengo menor voltaje, menor número de espiras. Hay una relación directa. Eso también quiero que quede claro. Bien, seguidamente, ¿no? Vamos a ver de que todos estos, ¿no? Estas variables, ¿no? Tienen un significado o tienen una leyenda. Por ejemplo, N1, número de espiras en el primario, número de espiras en el primario. N2, número de espiras en el secundario. ¿Ven? Número de espiras en el secundario. F, me ponen la frecuencia, ¿no? En España 50 Hz, en Perú 60 Hz. V1, voltaje del primario, V2, voltaje del secundario. Y acá tenemos flujo magnético, ¿no? Flujo magnético, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo. Yo quiero hallar la corriente, ¿no? En esta fórmula, la corriente, ¿a qué es igual? Ustedes saben que es potencia sobre voltaje, ¿no?
Eso ya ustedes lo saben. Entonces, I1, miren, va a ser igual a qué? A potencia del transformador del primario, o sea, P1, ¿no? Es, en este caso, S1, que es la potencia del transformador, entre voltaje del primario. Y 2, es decir, la corriente que circula por el secundario va a ser igual a la potencia aparente del secundario entre voltaje del secundario. Y aquí dice, ¿no? Potencia aparente 1 es igual a potencia aparente 2. Potencia 1 es igual a potencia 2. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante también que se entienda esa parte para no tener inconvenientes de cálculo en los transformadores. ¿Está bien? Seguidamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos que también entender, ¿no? Por ejemplo, la sección del cobre, ¿no? La sección del cobre en el primario me dice que va a ser igual a la intensidad, me dice que va a ser igual a la intensidad entre la densidad, en milímetros cuadrados, ¿no? La densidad de corriente. Entonces, la sección del cobre, ¿no? La sección del cobre en el primario, es decir, el grosor de ese cable, ¿no? Va a ser igual a la corriente que circula en el primario, es decir, cuánto de amperios están circulando en el primario a esa corriente entre la densidad, ¿no? Entre la densidad. Igual para la sección del cobre en el secundario, igual a la intensidad del secundario entre la densidad, ¿no? En milímetros cuadrados, ¿no? En milímetros cuadrados. Y también aquí tenemos, por ejemplo, de que el diámetro del hilo va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces la sección del cobre entre pi. Y también me da en milímetros. Es el diámetro, ¿no? El diámetro. Entonces aquí tengo ya, por ejemplo, SQ1 es sección del cobre primario. Q porque viene a ser cobre, ¿no? Si fuese aluminio va a ir a L, ¿no? Eso. SQ, ¿no? Viene a ser la sección del cobre. Q porque es, ¿no? Cobre. Y si fuese aluminio va a ir a L, ¿no? Sección de cobre primario. Ahí está la densidad de corriente también. Y tenemos SQ2 es la sección del cobre del secundario. Parte de las fórmulas, ¿no? Parte de las fórmulas. Ahora, por ejemplo, el carrete, es decir, el carrete donde ustedes van a poder bobinar, donde van a poder ustedes bobinar, ¿no? Tanto el primario como el secundario, ¿no? Hay un carrete, ¿no? Este carrete tiene un ancho y un alto, es decir, largo y base, ¿no? Ancho, alto. Tiene el carrete o base por altura, ¿no? Entonces, yo tengo que medir ese carrete, ¿no? En función al cálculo de la sección del núcleo. Es decir, ustedes ya han hallado la sección del núcleo. En función a eso van a comprar su carrete para que puedan ustedes bobinar encima de ese carrete. El carrete viene a ser la parte aislante, es decir, el elemento aislante. Es decir, las bobinas no pueden estar, ¿no? Directamente amarrados a el metal, ¿no? Es bastante crítico de que pueda pasar un cortocircuito, ¿no? Por una calentura mínima de las bobinas y puedan hacer contacto directamente con el fierro o con el hierro y hacen un cortocircuito. Por eso es que los carretes son elementos aislantes, ¿no? Generalmente de PVC, pueden ser madera, baquelita, ¿no? Entonces, los carretes tienen una base y una altura, o un ancho, un alto, ¿no? Ustedes van a medir con regla, pueden medirlo con un vernier, pueden medir ese ancho y el alto. Ahora, el número de chapas que van a utilizar, ¿no? Ustedes como tienen un alto, es decir, hay una altura, van a dividir
¿no? Esta altura, si le sale, por ejemplo, vamos a decir 3 centímetros, ¿no? de altura, es 30 milímetros, ¿no es cierto? 3 centímetros, 30 milímetros. Entre el espesor de la chapa, el espesor de la chapa puede ser 0,35 milímetros, o puede llegar a máximo ya una chapa gruesa, 0,5 milímetros. ¿Ve? Entonces, si es que 0,5, ¿cuántas chapas van a utilizar en 30 milímetros? 60, ¿no? 60 chapas. Entonces, ahí ya tienen el número de chapas a utilizar. ¿Ven? O sea, aplicación directa de fórmula, ¿no? Ahora, la relación de transformación, la relación de transformación tiene que ver en cuanto a cómo están relacionados en cuanto al voltaje, en cuanto al número de vueltas o número de espiras en relación a la corriente, miren, en relación a la corriente, en relación a la sección del cobre, ¿no? Tenemos todas esas variables, ¿no? Esas variables, ¿no? Y podemos decir hasta el diámetro, ¿no? Hasta el diámetro, ¿no? Podemos relacionarlos, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, voltaje en el primario, ¿no? Entre voltaje del secundario es igual a número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Y hay una relación directa, ¿no? O sea, si aumento voltaje, voy a aumentar número de vueltas, ¿no? Pero fíjense, ya un poquito más ahí de N1, fíjense que está I2, o sea, ya no hay una relación directa de voltaje 1, N1 debería ser I1, pero me pone I2. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es de que si aumento voltaje, la corriente disminuye. Es una relación indirecta, relación inversa. ¿Ve? O sea, si aumento voltaje, bajo corriente. Por eso es que es inversa, inversamente proporcional. Ya no es directamente proporcional. ¿Se dan cuenta? Entonces, voltaje del secundario, fíjense, está relacionado con N2 directamente. Hay una relación directa. Debería ser I2. No, está I1. Entonces, si yo bajo voltaje, tengo que aumentar corriente. Es inversamente proporcional. Por tanto, miren, aquí, si la corriente aumenta, la sección del cobre aumenta. Fíjense, entonces, hay una relación directa entre I2 y SQ2. 2, 2. Relación directa. Dicho de otra forma, de que al aumentar el grosor del cable, puedo hacer circular mayor corriente. Si aumenta el grosor del cable de la sección del cobre, puedo aumentar corriente. Corriente. ¿Estamos bien? Entonces, es una relación directa, ¿no? Y el diámetro, claro, el diámetro va a ser mayor. ¿Eh? Bien, también en un transformador tenemos que ver que existe rendimiento. O sea, toda máquina, sea estática, sea una máquina giratoria, ¿no? Sea una máquina giratoria, ¿no? Hay un rendimiento. En este caso, el transformador es una máquina estática, ¿no? ¿Qué va a modificar el transformador? Va a modificar voltaje y corriente. El transformador va a modificar voltaje y corriente. Puede ser para incrementar el voltaje o disminuir el voltaje. Puede ser un transformador elevador o puede ser un transformador reductor. ¿Entienden? Entonces, miren, ahí por ejemplo me dice rendimiento. Rendimiento, ¿a qué es igual? Miren, aquí les pone potencia 2, ¿no? La potencia 2 entre potencia 1. Si mi transformador es elevador, si el transformador es elevador, ¿no? Voy a decir
que este transformador es de 220 a 440, ¿cuál es P2? Es 440, es el secundario 440. Entonces aquí va a ir 440 entre 220. Si fuese reductor, por ejemplo, voy a decir que es un transformador de 220 a 110, entonces, ¿cuál es el secundario? 110. Entonces pongo 110 entre 220 por 100. Ahí tengo rendimiento, el rendimiento, ¿no? Entonces, pero P1, ¿no? P1, esta P1, ¿de dónde viene? Viene de la sumatoria de P2 más pérdidas en el fierro, ¿no? Hay pérdidas en el fierro, no les dije, ¿no? Hay pérdidas en el fierro, más pérdidas en el cobre, más pérdidas en el cobre. Por tanto, si yo reemplazo P1, voy a decir que rendimiento va a ser igual a que a P2, es decir, la potencia 2, entre la potencia 2 más las pérdidas en el fierro más las pérdidas en el cobre multiplicado por 100. Ahí saco el rendimiento, ¿no? Siempre me va a dar, por lo general, números decimales el rendimiento, porque a uno no creo que llegue la unidad, porque sería pues un transformador ya ideal, ¿no? O sea, que no tenga nada de pérdidas, todo eso, ¿no? Entonces, P1 viene a ser la potencia del primario en vol ampere. Siempre hay que acostumbrarnos a trabajar los transformadores en vol ampere. Es la potencia del primario. Tenemos P sub Fe, pérdida en el hierro o fierro, ¿no? Es la P sub Fe es pérdida en el hierro. Y P2 es la potencia del secundario. Y PCU, pérdida en el cobre. Van a haber pérdidas siempre, ¿no? Por efecto Joule, por corrientes parásitas, ¿no? Van a haber pérdidas siempre en un transformador o en un motor, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí la parte del cálculo del transformador monofásico, ¿no? Vamos a ver ya los cálculos del transformador monofásico. Es decir, lo que se ha visto anteriormente es para que más o menos vean de que hay fórmulas donde se van a aplicar, ¿no? Hay fórmulas donde se van a aplicar para que ustedes puedan realizar su transformador, ¿no? Si están en el taller, van a hacer uso de esas fórmulas y van a empezar a calcular, ¿no? Van a calcular, por ejemplo, voltaje en el primario, la intensidad en el primario, número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario, y así sucesivamente todo lo que les va pidiendo, ¿no? Entonces van hallando la corriente, ¿no? El voltaje, el número de vueltas, ¿no? Entonces van ustedes haciendo cálculo o haciendo uso de estas fórmulas. Cálculo del transformador monofásico. ¿Eh? Entonces, miren, a mí me dan en el taller, o me dan, no, el cliente me da, quiero un transformador, me dicen, que voltaje de salida tenga 9 voltios en corriente alterna, ¿no? O sea, y amperio me da para 2 amperios, o sea, que soporte 2 amperios. O sea, me da esos datos y me dice, diseñeme un transformador con esos datos. O sea, me dan solamente voltaje del secundario, que es 9 voltios en corriente alterna, y la corriente, que es 2 amperios. ¿Puedo yo con esos datos sacar el número de espiras? ¿Puedo sacar el voltaje del primario? ¿Mm? ¿Sí se puede o no se puede? ¿No? Entonces vamos a ver o hacer uso de lo aprendido, ¿no? Lo aprendido. Por ejemplo, ahí yo tengo de que ¿a qué es igual potencia del transformador?
Potencia del transformador, ustedes saben que es voltaje por corriente, ¿no? Y ahí ya yo puedo sacar la potencia del transformador. Yo voy a decir 9 por 2, 18. 18 volamperes. 18 volamperes, Volampero. ¿no? 18 volamperes. Y también yo puedo calcular, ¿no? Lo puedo determinar la base por altura, si tuviese las chapas a la mano, ¿no? Pero hasta el momento no, no la tengo, solamente tengo voltaje secundario que es 9 y la corriente que es 2 amperios. Entonces, pero ya puedo hallar la potencia. 9 por 2, 18 volamperes. ¿Estamos bien? Ya tengo la... seguimos ahí. Miren, entonces ya tengo una frecuencia, que eso es una frecuencia. Como estamos en el Perú, vamos a utilizar la frecuencia estándar. En el Perú es 60 Hz. Miren, o sea, yo sé que la frecuencia es 60 Hz y la tensión, ¿cuánto es? 220 No. voltios. O sea, y ya no hay necesidad de que me lo digan. Yo sé que la tensión que manejamos es 220 voltios. Entonces, simplemente tú tomas los datos ya por que conoces más o menos a cuánto voltaje trabajamos y cuánto de frecuencia tenemos en el Perú. Entonces, aparte de eso, por supuesto, tienes que decirle al cliente, pues, qué voltaje está utilizando, ¿no? O sea, por si a la mosca, o sea, porque puede ser de que, no, yo quiero para 440, ¿no? Entonces, no también, no hay problema. Pero él dejó con los 9 voltios del secundario y los 2 amperios, ¿no? Y tú tomas como dato adicional, por criterio, dices, voltaje primario, ¿cuánto va a ser? Claro, 220, porque 9 voltios no va a ser, pues, el primario, 220 voltios. Y la frecuencia, 60 Hz. Ya tienes más datos y ya tienes la potencia, fíjate. Ya tienes la potencia también. Entonces, se van acumulando datos y entonces ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Ya puedes empezar a trabajar la sección, la sección del núcleo, ¿no? Como les dije, ¿a qué va a ser igual la sección del núcleo? Va a ser igual a una constante, ¿no? Por la raíz cuadrada de la potencia del transformador, de la potencia. Me dijeron que esto es una constante. ¿Y la constante cuánto es? Que se aproxime a 1. Entonces, yo voy a utilizar, como es 60 Hz, voy a utilizar en función al hierro, las chapas 0.9, 0.903. Voy a utilizar. Entonces, la sección del núcleo va a ser igual a que 0,903 por la raíz cuadrada de la potencia. ¿La potencia cuánto es? 18. Saco raíz cuadrada de 18 por 0.903. ¿Me sale cuánto? 3.83. Me sale 3.83. ¿Qué será? La sección del núcleo. Centímetros cuadrados. 3.83 centímetros cuadrados. Esa es la sección del núcleo. Miren, ya tenemos ahí. ¿Ve? Otro dato adicional que ya ustedes han hallado ahí. Ya hallaron eso. Entonces ya tienen voltaje del primario, ya tienen la frecuencia que es 60 Hz, tienen voltaje del secundario que les ha dado el cliente, que es 9 voltios, tienen la corriente del secundario, que es 2 amperios, tienen la potencia del transformador, que es 18 volamperes, y tienen la sección del núcleo, que es 3.83 centímetros cuadrados. Ya se están acumulando datos y ya van empezando a notar de que ya pueden ir viendo ahí la sección del núcleo. Aquí, en esta imagen, fíjate, esa zona azul, eso viene a ser la sección del núcleo, ¿no? Viene a ser la sección del núcleo. ¿Está bien? También se le puede decir área del
núcleo, ¿no? Esta zona azul es la sección del núcleo. ¿A qué es igual esa sección del núcleo? Les dije, ¿no? A una constante, ¿no? Por la raíz cuadrada de la potencia. En este caso le ha dado un valor de 1, o sea, 0.9, se aproxima a 1, no quiso tomar el 0.9 y tomó la unidad, que se va a aproximar a esa sección del núcleo. ¿Sí? Entonces también está sacando en función a otra potencia del transformador. Hemos visto que la potencia de un transformador es 18 volt. Aquí, por ejemplo, para un caso de ejemplificación, te pone 200 y también te sale 14.14 centímetros cuadrados. Otra área del núcleo. Para nuestro transformador que estamos calculando, nosotros tenemos que es 18 volt. ¿Estamos bien? Listo. Para que se entienda un poquito la sección del núcleo, de dónde viene, ¿no? Muchos me decían, no, profe, ¿dónde está la sección del núcleo? Les explico nuevamente. Toda esta parte azul, está relleno de chapas, está relleno de chapas. Hay chapas apiladas ahí, ¿no? Habrán 20 chapas, 30 chapas, no sé, pero ahí están apiladas las chapas. Entonces, viene a ser, ¿no? Base por altura, ancho por alto. Esto viene a ser la sección del núcleo. Fíjense, esto viene a ser la sección del núcleo. Quiero que entiendan de dónde viene la sección del núcleo. Aquí, aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos también aquí la sección del núcleo. Miren, la sección del núcleo. Base por altura. Base por altura. ¿Ves? La cantidad de chapas. Ahí ven ustedes la cantidad de chapas que se están apilando, ¿no? Que se están apilando ahí para hallar la sección del núcleo. Ya tengo datos. Sí, fíjense, 220 voltios, voltaje del primario. Voltaje secundario, 9 voltios. Corriente del secundario, 2 amperios. La potencia, 18 volt. Número de chapas que van a ir, ¿no? Si yo, por ejemplo, si vamos a hacer una división, ¿no? Puedo hallar en función a esta sección del núcleo, que es 3.83 centímetros cuadrados, ya puedo determinar, ¿no? Cuánto vale B, cuánto vale B. Bueno, o sea, ya puedo determinar cuánto vale B, ¿no? Entonces, me sale 1.96 centímetros, esta B, ¿está bien? Y la altura simplemente, ¿no? Hago una pequeña ecuación y ya puedo hallar la altura, porque ya tengo 3.83 centímetros cuadrados, que viene a ser la sección del núcleo, el área del núcleo. ¿Ya? Y puedo hallar, yo por ejemplo, B. ¿Cuánto vale B? ¿No? Entonces, 1.96, ¿no? 1.96, ¿no? Por la tablita. Entonces yo puedo hallar eso y lo pongo 1. O sea, 1.90 voy a tomar en cuenta, pero en la tabla me marca 1.96 centímetros. Ya tengo ese lado y puedo hallar el siguiente lado, que viene a ser la altura, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense aquí, miren, ¿no? Aquí por la tablita, esta es una tablita, ¿no? Entonces, estamos viendo de que si es de media pulgada, ¿no? Si es de media pulgada o 3/4 de pulgada, en este caso es 3/4 de pulgada, entonces me va a determinar que es 1.90 centímetros. Entonces yo lo puedo llevar al inmediato superior, que es 1.96. 1.96 voy a tomar en la tablita. ¿Está bien? Entonces, ya tengo ese lado y puedo hallar el siguiente, ¿no? El siguiente. Entonces, aquí tengo ya una tablita de 1.90 centímetros de un lado. ¿Sí? De un lado. Ya tenemos ese lado, ya podemos determinar por una ecuación pequeña
¿no? Yo puedo decir aquí que altura, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la sección 1,95. 1, ¿cuánto sale? 1,95. 1,95. Ya está determinado de que ya tengo ya el otro. Aquí me sale la altura, me sale 2.02, ¿no? 2.02. Con la tabla, ¿no? Sí, Completándolo. sí, sí, 2.02, ¿no? Centímetros. Y multiplicando este 1.90 por 2.02, por supuesto, tengo que hallar 3.83 centímetros cuadrados. ¿Estamos bien? Y ahí ya tenemos claro esto. Ahora, fíjense, fíjense de que ya tengo ya el base por altura, ¿no? Base por altura. Entonces, ahora lo que me importa es a mí, lo que importa es el número de espiras del primario. El número de espiras del primario. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el transformador que tenemos, ¿de cuánto de potencia es? De 18, ¿no? De 18, 18. 18 volamperes. Entonces, fíjate que potencia de 15 a 20, en ese rango está, de 15 a 20. El porcentaje es de 7.0. Entonces, yo puedo decir de 100 a 150, no, si fuese el caso de otro transformado, pero en este caso yo tengo 7.0. Ese 7.0, ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, aquí, no, ya tengo lo que es espiras vuelta, ¿no? Espiras vuelta. Entonces, yo ya tengo aquí de 15 a 20 el 7.0. En esa proporción de estar, ¿no? La cantidad de espiras que yo voy a determinar. Aquí, por ejemplo, me está dando 2155. 2155 en función al número de vueltas. Ahora, estos números de vueltas también lo podemos hallar con la fórmula que les he dado inicialmente, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, si ustedes tienen aquí vamos a regresar un poquito, vamos a regresar un poquito. Aquí, en esta parte de aquí tenemos, por ejemplo, ahí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el número de vueltas. Miren aquí, tenemos aquí, miren, número de espiras del primario. Tienen ustedes ya voltaje del primario, ¿no? Tienen 220 voltios entre 4,44. ¿Cuánto es la frecuencia? 60, ¿no? Tienen la inducción, que es 10.000, ¿no? Por la sección del núcleo, que viene a ser ¿cuánto? 3.83. Multiplican eso y nos va a dar el número de espiras. El número de espiras. ¿De cuánto es el número de espiras? 2100, 2155. ¿Está bien? 2155. Aquí ya tenemos este número de espiras. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ya tienen el número de espiras del primario, ¿no? El número de espiras del primario, entonces fácilmente ya podemos determinar el número de espiras del secundario. O sea, si ya tenemos este número de vueltas del primario, ¿no? 2155 vueltas, entonces simplemente para el secundario, ¿qué hacen? Número de espiras del secundario va a ser igual a ¿qué? A voltaje del secundario. ¿Cuánto es el voltaje del secundario? 9 voltios, ¿no? Por el número de espiras del primario, es decir, por 2155, entre voltaje del primario. ¿Cuánto es el voltaje del primario? 220 voltios. Más el porcentaje de espiras, ¿no? Más el porcentaje de espiras. Entonces, ustedes ahí tienen que considerar eso, más el porcentaje de espiras. Entonces, 2155, ¿no?
van a poner aquí en el número de espiras del primario, multiplican por 9 voltios entre 220, entonces le va a salir una cantidad de vueltas. ¿Estamos bien? Una Entonces, cantidad de 9. vueltas. Ahí, por ejemplo, ya tenemos que es 95 vueltas. ¿Ve? O sea, ya tenemos 95 vueltas. Es decir, para que ustedes puedan Sale 80. para que ustedes puedan Y el, calcular un transformador, un transformador, hay muchas maneras. Por eso le decía, hasta muchas veces se han hecho fórmulas en función a la experiencia, ¿no? Ustedes a veces puedan trabajar ya en un taller donde fabrican transformadores o diseñen transformadores o realicen transformadores, entonces ya no hay necesidad de que ustedes a veces estén usando, ¿no? Una tabla o una fórmula porque ya ustedes, producto de la experiencia, dicen, no, esto es así. Por el tamaño no me lo ven el transformador y dicen, no, su potencia cuánto es, ah, no, esto ya tiene cantidad de vueltas tanto, entonces, producto de la experiencia. Nosotros estamos haciendo un análisis paso a paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El voltaje del primario, voltaje del secundario, ¿no? El amperaje, la potencia, porque es necesario conocer esos datos, pero ustedes ya van a ir viendo de que conforme vayan realizando transformadores, ¿no? Ustedes van, producto de la práctica, van a ir obviando algunos datos y simplemente los sacan por experiencia nada más. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya el número de espiras del primario 2155 y el número de espiras del secundario, ¿no? También por fórmula también lo sacan y le sale 95. Siempre, escuchen bien, siempre al secundario hay que darle un 5%, algunos le dan 7%, ¿no? Le dan 7%, es bastante, 7%, pero yo también por la experiencia digo, el 5% ya me parece saludable, un 5%, ¿no? Darle del total de espiras, el 5%, agregarle a este 95, ¿no? Agregarle. Entonces, por ejemplo, salió 90, ya, agregarle un 5% de esos 90, ¿no? Entonces, ahí te sale la cantidad de vueltas, ¿no? Entonces, es bueno agregarlo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en los transformadores siempre va a haber caída de voltaje. Siempre va a haber caída de voltaje. Y por eso es que hay que incrementarle esa cantidad de vueltas o espiras en el secundario para poder compensar la caída de voltaje. Si, por ejemplo, ustedes tienen de 220 a 110, pero esos 110 lo van a llevar a una cierta distancia, va a haber una caída de voltaje. Entonces, para compensar eso, siempre hay que incrementar un poquito. Por ejemplo, si ustedes hacen un cargador de baterías, es 12 voltios, ¿no? Un cargador de batería 220 de ingreso es a 12 voltios, pero ustedes no le van a dar los 12 voltios exactos. Para compensar eso, le pueden poner 14 o 15 voltios en la salida. Y para incrementar voltaje, hay que incrementar mayor cantidad de vueltas. Por eso es la compensación, ¿no? Por eso es la compensación del número de espiras. Bien, ya estamos en la parte de las espiras, o sea, ya hemos logrado hallar el número de espiras, tanto del primario como del secundario, ¿sí? Entonces, a ustedes solamente le habían dado el 9 voltios del secundario y los 2 amperios, nada más. Pero ustedes multiplicaron 9 por 2 y ya sacaron la potencia, 18 volt. Y ustedes también saben por lógica de que se está trabajando con 220 voltios. Entonces ya le pusieron 220 voltios. ¿Qué más? La frecuencia es 60 Hz. Saben que la inducción también es 10.000. Entonces ya van tomando esos datos porque ya está escrito, eso ya está dado, es así, está normado. Entonces eso no lo va a cambiar nadie. Los 220 voltios es estandarizado en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces quiero que también tomen esa información que tienen a la mano y puedan ustedes puedan desarrollar, ¿no? Su trabajo práctico. ¿Está bien? Entonces, ya con estos datos que tomaron, ustedes, por ejemplo, se fueron a hallar la sección del núcleo, les sale 3.83 centímetros cuadrados. Y por tablita le sale 1.90, pues la B, ¿no? En función a la potencia.
y por tanto, H ya pueden hallar ahí, ¿no? La sección del núcleo entre B y le sale 2,02 centímetros. Entonces ya tienen ahí base por altura, ancho por alto, ¿no? O largo por ancho, ¿no? Ya ustedes pueden multiplicar nada más. Entonces ya tienen 3,83. Ahora, el número de espiras, les dije, ¿no? Volviendo a la fórmula, tienen que el número de espiras podemos hallarlo, el voltaje, por ejemplo, del primario, entre 4,44 por la frecuencia, por la inducción, por la sección del núcleo. Y tenemos ahí también el número de espiras. Bueno, o sea, ya tienen el número de espiras ahí. ¿No? Muy bien. Ahora, seguidamente me dice, ¿no? Ahí usted la corriente del primario y la corriente del secundario, ¿no? Me dieron la del secundario, ya la tengo, que son 2 amperios. Ahora me falta la corriente del secundario. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir hallando ahí, por ejemplo, ¿a qué es igual corriente? Hemos dicho que ustedes, aplicando su ley de Ohm, ¿no? O ley de corriente, por fórmula saben que la corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje. Entonces yo voy a decir, la intensidad máxima del primario va a ser igual a la potencia entre el voltaje del primario. Y la intensidad máxima en el secundario va a ser igual a potencia entre el voltaje del secundario. Bueno, o sea, ahí les está dando, ¿no? Les está dando ya, ¿no? Las fórmulas. Entonces simplemente hay que aplicar para hallar corriente. Aquí en el primario tienen potencia. Y tienen voltaje el primario, claro, es 220, ¿no? ¿Y la potencia cuánto es? 18 volt-ampere. Entonces, aplicamos directamente. Entonces, ya tengo ahí una corriente tanto del primario como del secundario. Aplicando mis fórmulas, miren. La corriente del primario, 0,08 amperios. Por eso yo les decía, ¿no? De que la cantidad de espiras está directamente relacionado al voltaje, a los voltios, pero está inversamente relacionado a la corriente. A mayor voltaje, menor corriente. Como el primario tiene 220 voltios y tiene 2155, ¿no? Como está directamente, inversamente proporcional a la corriente, entonces, mira, es una corriente baja, 0,081, 81, 82 amperios, es bajita, una corriente baja. Por eso es que a menor voltaje, mayor corriente. Y fíjense en el secundario, miren, en el secundario, ¿cuánto me sale la corriente en el secundario? Miren, me sale 2 amperios. 2 amperios ya es letal, ¿no? O sea, ya te puede fulminar esa corrientita, ya. Entonces, ya el alambre va a ser más grueso, ¿no? El alambre va a ser grueso, ¿ya? Entonces, ya tienen ustedes corriente del primario y corriente del secundario. Ya tienen, o sea, ya estamos terminando, mira, diseñar el transformadorcito, ya estamos terminando. Entonces, ahora yo puedo decir, después de esto, de las corrientes que hay en el primario y en el secundario, me pide la sección del cobre. Miren, ya me va a pedir la sección del cobre. Entonces, ya tengo datos, ¿no? Para hallar la sección del cobre, voy a decir que es la sección del cobre en el primario. Miren, la sección del cobre en el primario va a estar dado por la intensidad máxima en el primario, ¿no? entre la densidad, entre la densidad. Ahora, hay que ver la densidad de cuánto va a ser. Ese dato no lo tengo. Tampoco no tengo sección del cobre. No puedo determinar en todo caso la sección del cobre sin tener la densidad.
Pero la intensidad máxima sí ya la tengo, tanto para el primario como para el secundario. Entonces, aquí tenemos la densidad, miren, la densidad para un transformador de 15 a 20 es 4. Estamos hablando de la potencia del transformador, ¿no? La densidad es 4, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la densidad del transformador. De 15 a 20 es 4, porque nuestro transformador tiene 18 volamperes. Entonces, de 15 a 20 en la tablita de densidades, yo voy a decir es 4.0, ¿no? En función a la potencia del transformador, ¿no? Yo voy a decir que es 4. Entonces, si mi densidad es 4, entonces ¿no? Yo puedo aplicar directamente en la fórmula, ¿no? En la fórmula puedo aplicar directamente, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí en la fórmula, en esta fórmula, donde dice la sección del cobre, ¿no? Intensidad máxima del primario, con la densidad me dan en función a la potencia, entonces yo voy a poner aquí 4, ¿no? O sea, arriba pongo 0,0818182 entre 4. Entonces voy a tener la sección del cobre, la sección del cobre. Esto en milímetros cuadrados. Igual para el secundario, ¿no? Igual para el secundario. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, la sección del cobre para el secundario. Yo voy a tener aquí la intensidad máxima del secundario, que es igual a 2 entre 4. Ahí tengo 0,50 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, estoy sacando por fórmula, ¿no? Y en función a mi tablita, ¿no? Estoy sacando en función a mi tablita, estoy sacando, ¿no? La sección del cobre, tanto en el primario como en el secundario. ¿Estamos bien? ¿No? Entonces, ya tengo esos valores, ¿no? La sección del cobre del primario y la sección del cobre en el secundario, ¿no? Está dado en milímetros cuadrados, en milímetros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, miren, ahí por ejemplo ya estamos casi terminando, ¿no? A terminar los cálculos del transformador monofásico, ¿no? Tengo voltaje del primario, voltaje del secundario, la corriente del secundario, ¿no? Ya tengo la potencia, 18 volamperes, ¿no? La cantidad de chapas que van a ir, ¿no? La sección del núcleo, tengo base por altura, ¿no? Del transformador, ¿no? Tengo también la densidad que he sacado por tabla, tengo el número de espiras, ¿no? 2155 vueltas para el primario, tengo el número de vueltas también para el secundario, que es 95 vueltas, tengo la corriente del primario, ¿no? Que es 0,0818182 amperios, y la intensidad máxima del secundario, que es 2 amperios. Ese dato ya me lo habían dado, ¿no? Inicialmente, ¿no? O sea, 2 amperios, ahí ya me lo habían dado, ¿no? Pero también por fórmula también tiene que resultarme, ¿no? Tiene que resultar eso, o sea, no hay problema en función a la densidad. Y aquí la sección del cobre, también en función a la densidad, también estoy obteniendo la sección del cobre en milímetros cuadrados. En milímetros cuadrados. ¿Está bien? Muy bien. Aquí, por ejemplo, también podemos sacar, ¿no? ¿Cuánto va a ser el peso, ¿no? El peso del,
del alambre, el peso del alambre. Es necesario, ¿no? De que el peso también del alambre esté ahí, ¿no? ¿Cuánto va a ser el peso que vamos a comprar, ¿no? Del calibre, ¿no? Por ejemplo, en la sección del núcleo, ¿cuánto nos sale, ¿no? La sección del núcleo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Y tenemos también la sección del cobre. Y en este caso aquí, por ejemplo, tenemos la sección del cobre, ¿no? Por ejemplo, para el primario, 0,0204545. Entonces, yo me voy aquí, ¿no? Entonces, voy a buscar esta sección en milímetros. 0,0. Entonces, estamos hablando más o menos del número 33. El número 33, ¿no? Si voy ahí, 0,02045. Entonces, aquí, 0,02045, 0,025. Siempre hay que considerar el inmediato superior, ¿ya? O sea, tanto para el número de vueltas como para la sección, tiene que ser el inmediato superior, ¿no? Entonces, el número 33. Entonces, aquí es la sección, entonces me va a dar un peso de gramo por milímetro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tener ya aquí el número 33, ¿ven? Esto es la sección del núcleo, o la sección del cobre, digo, la sección del cobre, disculpen, la sección del cobre que he hallado, ¿no? 0,204545, que es la sección del cobre para el primario, pero en la tablita no exactamente existe este valor, por lo tanto voy a tomar el inmediato superior, ¿está bien? Voy a tomar el inmediato superior. Entonces, tomo este valor, ¿no? Y lo multiplicamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para la siguiente sección del cobre es 0,50, ¿no? 0,50, equivalente a 20, número 20 AWG, ¿no? Entonces, ahí ya tengo, ¿no? En función a la tablita, ya tengo el calibre, ¿no? Del conductor por AWG. Entonces, miren, ¿no? Ya podemos hallar, ¿no? Cuánto es el peso también del alambre, ¿sí? El peso del alambre. Aquí, por ejemplo, me da 33 y 20, ¿no? 33 gramos y 20 gramos. Es un transformador pequeño, como es 18 volt-ampere, es 18 volt-ampere, entonces es un transformadorcito pequeño, ¿no? Imagínense, pero si el de 100 volt-ampere, más o menos tamaño de un puño, ¿no? Cuestión del núcleo. El de 18 volt-ampere es un pequeñito, ¿no? Es pequeñito. Entonces aquí les da el peso, que es 33, y les da 20. 20, ¿oye? 20 gramos. Por último, ya vamos a ver aquí, por ejemplo, el, el perímetro, ¿no? O sea, cuántos de la longitud, ¿no? La longitud que le vamos a dar, ¿no? O sea, el perímetro sabemos de que tenemos el perímetro del carrete, de del núcleo. Ustedes saben de que para dar una vuelta completa a todo ese carrete
yo voy a decir que es 2 veces H más B por 2, ¿no? Porque tienes una altura y tienes, ¿no? Tienes un ancho, ¿no? O tienes un largo y un ancho. Entonces van a ustedes ver de que está largo por alto. Entonces aquí vamos a ver la altura, ¿no? Por la base, por 2. Todo esto multiplicado por 2. Entonces ahí tengo el perímetro. El perímetro. Entonces, fíjense ustedes de que si ya tengo un valor ahí en ese perímetro, ¿no? Ustedes van a hallar ahí el perímetro del carrete. Entonces ya pueden decir longitud, cuánto de longitud existe en el alambre, ¿no? O sea, si nos vamos aquí ya, estamos hablando de, miren, 11.63 centímetros, ¿no? 11.63 centímetros. La longitud del, ¿no? que vas a necesitar, ¿no? 11.63 centímetros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, longitud del primario, 251 centímetros, ¿no? 251 centímetros. Longitud del secundario, 13 centímetros. ¿Ven? 13 centímetros, ¿no? Entonces, estamos hallando todo concerniente a lo que es el transformador, todo lo que es concerniente al transformador monofásico. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos determinado, ¿no? Cuánto va a ser la longitud, ¿no? Hemos hallado también el perímetro, ¿no? Entonces vamos determinando ya el transformador, ¿no? Casi en su totalidad, ¿no? Su totalidad para poder nosotros realizar el trabajo, ¿no? De ejecución del proyecto, ¿no? La ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su tablita ustedes han hallado el número 33, ¿no? El número 33 para lo que es el secundario, ¿no? Para lo que es esto de aquí es, el número 33 es para el primario y el número de 20 es para el secundario, ¿no? 20 AWG es para el segundo, es el alambre más grueso. Y para el primario tenemos que es el número 33, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la sección del cobre, ¿no? La sección del cobre en AWG, ¿no? Es equivalente a 20, ¿no? Entonces, ya podemos determinar cuánto es la longitud del alambre esmaltado, ¿no? El alambre esmaltado. El esmalte en los alambres es un material dieléctrico, ¿no? Que pues no va a dejar de que se conecten o tengan que tener contacto con la chapa. Es decir, no puede haber contacto entre el alambre esmaltado y la chapa directamente, no puede haber. Entonces, ese aislante, ese esmalte, trabaja como un aislante, un protector del alambre esmaltado. Claro, si es que ustedes le ponen a ese alambre esmaltado, ¿no? Si está diseñado, por ejemplo, para 2 amperios y hacen circular por ahí 2.5 amperios y ya es corto, o mejor dicho, se va a calentar y va a provocar un cortocircuito. Y entonces, ya difícilmente se va a poder aprovechar ese alambre porque ya no sirve y hay que hacer cambio. Simplemente hay que hacer cambio de alambre esmaltado. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los datos del transformador, todos los datos. Entonces ya empiezan ustedes, por ejemplo, ya aquí en la parte final, ¿no? En la parte final, por ejemplo, tenemos tamaño de las placas, 3/4 de pulgada, 1.
90 centímetros, que es los 3/4 de pulgada, ¿no? Y la altura del núcleo, ¿no? La altura del núcleo. O sea, la placa tiene 1.90 por 2.02 y eso me va a determinar el núcleo, la sección del núcleo, ¿no? Que sale 3 puntos y tanto, ¿no? 3 puntos y tantos. Entonces es el tamaño de las placas. Y ese punto, 1.90, pues viene de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada. Entonces ya en la parte final vemos de que el tamaño de las placas va a estar determinado, ¿no? En función al espesor de las chapas, que puede ser 0,35 milímetros de espesor de las chapas, ¿no? O puede ser también 0,5 milímetros de espesor de las chapas. La chapa me refiero a ese elemento de fierro, de hierro silicoso, ¿no? Que van a ir ustedes apilando, ¿no? Uno a uno para poder conformar el transformador, ¿no? Y eso pues va a tener un, una altura, ¿no? Una altura según la sección del núcleo. Si la sección del núcleo amerita, pues van a tener que poner mayor cantidad de chapas ahí, ¿no? Entonces ya tienen la bobina de primario. Miren, ya en la placa, en la parte final, ustedes dicen, no, la bobina de primario, ¿cuánto tiene? Número de alambre. Número de alambre es el número 33, AWG. En la bobina primaria, el número de vueltas, 2155, ¿no? Han hallado por fórmula o también pueden sacarlo por tabla. No hay problema. Eso no se les va a exigir hacerlo tal y conforme el profesor le esté haciendo, sino también pueden utilizar criterios o habilidades propias ustedes para poder sacar el número de vueltas. Pero esto tiene que irse, estos datos tienen que irse ajustando a, a- a un solo, a una sola información, es decir, si alguien sacó 2156, ¿no? Y el otro sacó 2155, ¿cuál vale? Los dos valen. Y por supuesto, si es que tú le pones una vuelta más, eso no implica mayor prejuicio para el transformador, ¿no? O sea, eso no va a perjudicar. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta es el número de alambres, sí. Por ejemplo, si te salió el número 33 AWG, ¿no? Tú no le puedes poner pues un número 20 AWG. ¿No? Ahí sí estamos corriendo un problema porque tiene que ajustarse a, a una sola información. Tiene que ajustarse a una sola información, ¿no? En el peso, también, por ejemplo, si a alguien le salió 57, al otro 58, no hay problema, ¿no? Te va a sobrar un centímetro, ¿no? O sea, son gramos el peso, ¿no? 57 gramos. La bobina del secundario, el número de alambre es 20, ¿no? El número de alambre es 20. Y el número de vueltas es 95. Ya ese 95 ya está dado con el 5% adicional, ¿no? O sea, ya le han incrementado el 5% de vueltas ahí, ¿no? Entonces, algunos le ponen 7. No me parece mal, ¿no? Pero son una, dos vueltas más, puede ser posibles ahí, y no hay ningún problema. Por eso le decides para evitar la caída de tensión que se va a dar en el secundario. O sea, de eso no hay problema. Y el peso tenemos que son los 61 gramos, ¿no? 57 gramos, 61 gramos, ¿no? Ahí estamos casi parejo. Ahora, ¿por qué casi igual? Porque es el alambre, pues el alambre, miren, es número 33 y acá el número de alambre es 20. Entonces esto es alambre más grueso, ¿no? Y el 33, ¿no? Alambre más delgado, ¿no? Es delgado. Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, están casi por ahí en cuanto al peso, ¿ya?
Y ya, ahí ya tienen ya su transformadorcito, ¿no? Que les decía, ¿no? Ya están, se han hecho su transformador, ya está identificado, ¿no? La bobina primaria, tanto en el secundario, ¿no? Y si quieren darle mayor voltajes, pueden hacer su empalme y retirar, pues, de la misma bobina, pueden retirar mayor cantidad de voltios, ¿no? O sea, si por ejemplo su transformador está para 9 voltios, pero también le puedo sacar 5 voltios, también le puedo sacar 3 voltios. O sea, ya va a depender de qué uso le vas a dar, ¿no? Ahí tienes el secundario, tienes el primario, ¿no? Y tienes otros voltajes que puedes ir retirando del neutro. Claro que esto hay que soldar con bastante cuidado para no dañar el esmalte, ¿no? Que va a ir dentro del transformador, ¿no? Hay que tener bastante cuidado ahí. Entonces ya se somete a pruebas, no se somete a pruebas este transformador, entonces te va a arrojar el voltaje requerido. Por eso le decía, ¿no? Ese 5%, si ustedes han diseñado, por ejemplo, para 9 voltios de salida, ¿no? Entonces puede ser que salga 10 voltios y eso también es razonable, es normal. Entonces, para evitar la caída de voltaje. Pero esos 9 voltios tal vez no es de uso común, pero yo puedo hacer para 12 voltios, entonces puedo incrementarle a 14 voltios para evitar la caída de voltaje, para compensar, ¿no? Esa caída de voltaje. Entonces ingresa a 220, salen 14 voltios, y al momento que yo conecto, ¿no? Es un cargador de batería, y voy a conectar a la batería del vehículo para cargar, entonces si tuviese 12 va a bajar hasta 9 o 10, entonces tú no quieres eso, lo que quieres es de que 14 pueda bajar a 12 e ir en función a la carga que va realizando, va a ir, ¿no? Incrementando también su voltaje, va normalizando. ¿Ya? Pues eso vamos a verlo ya más adelante, vamos a hacer algunos proyectitos tal vez de cargador de batería, hay otros proyectos que utilizan también máquinas de soldar, ¿no? Vamos a ir viendo esos proyectos, ¿no? Para que puedan hacer uso ustedes en su trabajo, en su uso diario, ¿no? Entonces es importante. Jóvenes, quería decirles de que el transformadores es un tema bastante amplio, porque ahorita estamos viendo solamente lo que son transformadores monofásicos y son transformadores pequeños, pero si ya vamos a entrar en transformadores, por ejemplo, de potencia, ¿no? En las centrales generadoras, como hemos visto inicialmente, ¿no? Es ya otro tipo de inducción, hay otro tipo de parámetros que se van a utilizar, ¿no? Y hace un trabajo ya más riguroso, ¿no? Más, más controlado. En cambio, estos transformadorcitos ustedes lo pueden hacer en un taller pequeño, ¿no? Que los otros transformadores ya son plantas, pues, ¿no? Plantas industriales que se van a realizar esos transformadores. Pero el principio, así como los motores, el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Este, para su tareita de ustedes, la tarea que van a hacer en su casa, ¿no? Me hacen el cálculo, así como hemos hecho, ¿no? El cálculo para un transformador, por ejemplo, de 220 a 12 voltios, ¿no? Les estoy dando ahí, ¿no? De 220 a 12 voltios y una potencia de 200 volamperes. ¿Estamos bien? O sea, un cálculo en sus casas, nada más sin necesidad de salir de sus casas, de 220 a 12 voltios. Esos 12 voltios, ¿no? Ustedes tienen que compensar ahí de que va a haber una caída de voltaje y pueden incrementarle a 14 voltios, no hay problema, ¿ya? Entonces, lo que Profe, la potencia. sí, o sea, la potencia es 200 volamperes, 200 volamperes, ¿sí? 200 volampería, listo, Sí, profe. sí, y a 220 a 12 voltios, y ahí apliquen todo lo que han aprendido, y entonces, mente, a la próxima semana vamos a ver, Tarea. sí, una tarea, sí, y lo vemos tenido la otra semana y vamos ahí viendo si tienen algún problema o cualquier cosita me llaman o se comunican por el WhatsApp o por el mismo Cisco, ¿no? Normal, yo les voy a atender, les voy a apoyar, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos tenido la clase de transformadores monofásicos. Profe. Esto es la clase síncrona.
Entonces vamos a quedar ahí. Voy a parar esto de la grabación, ¿ya? Entonces, me espera un ratito para pasar su lista ahí, un favorcito. Espera un ratito, vamos a pasar la lista. Ya, vamos a pasar la lista ahí, un ratito. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Estamos. Listo, listo, listo. Ujú. Bien, bien, bien. Listo, ya, bien. Ujú. Ok, bien. Por ejemplo, aquí tenemos a Alessio Sandoval. Alessio Sandoval. Presente. Ya, muy bien. Hay dos Alessio, ¿no? Ha ingresado con dos equipos, tal vez o tiene una PC y un celular, así es. Porque veo. Porque por mi computadora. Ah, ya, sí, sí, perfecto, se entiende, se entiende. Ya, listo, ya, muy bien. Andrés Sánchez, Andrés Sánchez, está. Ya, Cristian Ramírez, bien, Cristian, está bien. Edwin Quispe, bien, Presente, profesor. muy bien, Edwin. Guillermo Palma, Guillermo Palma, bien. Profesor. Sí, lo escucho, bien. Héctor Tarazona, Presente, profesor. bien, Héctor. Ion Requena, Presente, profe. muy bien, Requena, muy bien. También está con su celular y con su PC, ¿verdad? Sí, profesor. Perfecto, perfecto, ya. Jorge Soria, Presente, profe. muy bien. Juan Valdés Ramaicuna, Ramaicuna, Presente, profesor. perfecto. Mario Pérez Bernal, Profesor. perfecto. ¿Alguien no le he llamado? A todos. Bien, bien jóvenes. Entonces ya trabajamos a la siguiente semana, vamos a seguir trabajando tal vez un cargador de batería, Profesor, otro transformador. Dígame, dígame, dígame. profesor, ¿Sin nombre? las diapositivas que usted tiene, ¿lo va a pasar al WhatsApp? Sí, el WhatsApp les voy a dar el link para que ustedes puedan ingresar, o sea, toda esta clase que hemos desarrollado de los cálculos, les voy a pasar el link para que puedan ustedes ingresar directamente al YouTube y ahí están las clases ya grabadas. ¿Está bien? Ya, profesor, Ya, pero ahí muy lo aparte pasé. también si podría pasar la diapositiva Sí, también. perfecto, perfecto. Ya Por yo no. no hay problema, eso ya lo paso ya tal vez al WhatsApp o en todo caso a un correo donde sean. Pero las clases, de todas las clases que estamos hablando, están siendo grabadas y aparte de eso tengo ahí un canal de YouTube donde normal estoy ahí grabando y aparte de eso les voy a dejar el link ahí en el WhatsApp para que puedan ustedes ingresar en el rato que tengan alguna duda, algo sobre eso, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces, quedamos ahí jóvenes, ¿ya? Cualquier consulta estoy a su disposición, no hay problema, hasta las 10 de la noche, hasta la hora que tengamos. ¿Estamos bien? Ok, profesor, gracias. Listo, Listo, listo. profesor. Buenas Ya, noches. nos vemos, nos vemos. Juan.